bienvenidos a una nueva edición. Esto es Coronavirus en el Mundo. Hoy nos acompaña Ramiro Escobar, con quien vamos a conversar sobre el proceso electoral en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Ramiro? Gracias por acompañarnos. Como te va, Tatiana? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, es una campaña electoral atípica la que estamos viendo en general en Estados Unidos y en el mundo a raíz de la pandemia. Hay crisis económica, además en los últimos meses hemos visto una oleada de protestas antirracistas. En ese sentido, ¿cómo llega Donald Trump? Porque ya no es el candidato electoral que postulaba a la presidencia como en el 2016, sino es un presidente que está buscando la reelección. ¿Cómo lo ves? Bueno, la situación es atípica en el mundo, ¿no? Por la pandemia, digamos, nada está transcurriendo como normalmente transcurría. Ya es otra discusión si la normalidad de ayer era mejor que la de ahora, pero creo que siendo atípica la situación mundial, cualquier proceso electoral va a ser así. Pero en el caso de Estados Unidos, eh, creo que hay algunos ingredientes que vuelve más complicado el panorama. Uno, que es el país del mundo que tiene más contagios y más muertos, ¿no? Más de 6 millones de contagios y más de 200.000 muertos. Una cosa terrible y hasta donde yo alcanzo a ver, ignominioso para una potencia como Estados Unidos, ¿no? Más allá de lo que diga Trump y más allá de que se consiga la vacuna pronto. El otro ingrediente es este que tú señalas, ¿no? Las protestas antirracistas que vienen desde el caso de George Floyd, aunque en realidad desde antes, es una vieja herida en Estados Unidos, se activaron bastante más con el caso de la muerte de George Floyd, luego con otros episodios similares, y no han parado, entonces ponen otro ingrediente turbulento, digamos, en la campaña. Ya tener tantos contagios, tantos muertos, y una sensación, por lo menos en algunos estados, que a pesar de que está bajando la incidencia del virus, se siente, digamos, el golpe de la pandemia. Sumar a eso estas turbulencias raciales que son muy fuertes y que no paran. Y otro ingrediente más, Tatiana, que es sumamente preocupante, ¿no? La aparición de milicias armadas, ultraderechas sobre todo, que ya han hecho su aparición en algunos episodios de enfrentamiento con quienes protestan por el racismo, y que parecería que van a volver a aparecer y podrían aparecer incluso en el contexto del resultado electoral, y eso es bastante preocupante, ¿no? Y eso le sirve a Trump para, por ejemplo, jugar la carta de la seguridad en las elecciones. Es decir, que él es el que puede garantizar la seguridad y proyectar la imagen de que Biden es muy débil, o como diríamos acá, blandengue en eso, y que él es el único que puede garantizar la estabilidad social, cosa que es francamente discutible porque es un problema que en cierto modo ha sido provocado por él también, al írsele de las manos el manejo de la pandemia, írsele de las manos también el de la seguridad, debido a que él no lideró la reacción, digamos, que debería tener un jefe de Estado frente a episodios de racismo con violencia, ¿no? Y del otro lado, ¿cómo llega Joe Biden, conocido como o el vicepresidente de Barack Obama, pero en realidad es una persona que está en la política de Estados Unidos desde los años 70, tiene mucha trayectoria? Bueno, Biden tiene décadas en la política, es un antiguo líder demócrata, ha sido vicepresidente de Obama, pero tiene un perfil propio también, ¿no? Eh, Él además tiene algunos cuestionamientos, por ejemplo, este que aprovechó por Trump, además de su hijo que es Ucrania y supuestamente hace unos negocios extraños, cosa que Trump aprovechó y que al final lo llevó a un juicio político. Eh, También se dice de Biden que por momentos no tiene coherencia en el discurso, se ha cuidado mucho últimamente de eso, pero sí tiene varios factores a su favor. Mira, yo creo que él de momento lleva la ventaja por ciertas cualidades que tiene, pero también por la falta de prudencia de Trump o los defectos de Trump. Por ejemplo, Biden tiene ese asunto en contra, que los vínculos que tendría su hijo en Ucrania, que fueron aprovechados por Trump, que de todas maneras han quedado flotando en el aire con un cuestionamiento hacia Biden. Eh, Tiene a su favor, sin embargo, que es alguien muy identificado con la comunidad afroamericana y con la comunidad latina. Acabo de leer una encuesta según la cual 62% de los latinos votarían por Biden. Incluso en Florida, que es
un estado donde por la migración cubana y venezolana, pero sobre todo la cubana, se tiende a votar más por republicanos. Allí todavía está disputado el voto, Ujú. pero me parece probable que Biden conquiste el voto latino con mucha más fuerza. Y un tercer factor Y sobre todo, que está Ramiro, siendo solo para completar, porque en sí, sí, estas elecciones van a haber más de 30 millones de latinos votando. Es un récord histórico, sí, así es un que número mayor, es grande, y exacto, ¿no? Es además, importante. acuérdate que en Estados Unidos el voto es voluntario, y por lo Ajá. tanto, a lo que están jugando los demócratas con mucha fuerza, como fue en la campaña de Obama, es a que la gente vaya a votar. Ahora, hay un ingrediente más, y es que los demócratas, en el lanzamiento de Biden lo confirmaron, están poniendo sobre la escena algo que para una buena parte de la sociedad norteamericana es creíble. Y es que Trump no es un presidente para este momento, y no es una persona en general que debería estar ahí, por los exabruptos verbales que tiene, ¿no? Por haberse enfrentado con otros países o con organismos internacionales como la OMS, Ujú. sienten, y esto es bien importante por una parte de la sociedad norteamericana, no para toda, el desprestigio internacional en torno a la imagen de Estados Unidos, es algo que puede calar en una parte del electorado. Tan cierto es eso que algunos republicanos, y en esto quisiera recordar al memorable John McCain, que se enfrentó a Obama en la primera campaña, hasta el final de su vida tomó distancia de Biden y ni siquiera quiso que vaya a su funeral, ¿no? Y ahora varios políticos republicanos, incluso senadores, se han pasado al lado demócrata. Entonces, Biden está jugando a demostrar que él tiene cualidades, pero demostrar también que Trump no las tiene. Es una ecuación que le puede resultar y de momento le está resultando, pero ojo, Trump tiene bases fuertes todavía al interior de Estados Unidos que no lo han sacado de carrera, ¿no? Claro, 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 todavía es ahí. Ahora, sobre los sondeos, ¿no? Porque nos dan un panorama de cómo va la popularidad de cada candidato en todo el país, pero no necesariamente reflejan los resultados del día de la votación. Recordemos lo que ocurrió en el 2016 con Hillary Clinton, que se mantuvo adelante en todas las encuestas, en todos los sondeos. De hecho, obtuvo también más votos que Donald Trump, pero por el sistema electoral de Estados Unidos, no necesariamente el que tiene más votos al final es el que gana. Así es. Acuérdate lo que pasó con Al Gore y con Hillary Clinton, ¿no? Ahora, hay unos estados que son denominados los estados púrpura, es decir, los que no son ni republicanos ni demócratas. Por Los ejemplo, bisagras, Iowa. ¿Cómo? los estados bisagra, Claro, estos estados donde no hay cualquiera puede una ganar. mayoría clara, Uh ¿no? -huh. Entonces, por ejemplo, Iowa es un estado clave, no tiene muchos electores, pero es uno de esos estados y no es casual que las campañas empiecen ahí, porque es ese estado que tú no sabes si es republicano o Uh demócrata. -huh. Y hay varios más. Entonces, allí es donde están apuntando sus baterías los candidatos, porque saben que esos estados son los que definen la elección, no el voto Claro. popular, como el caso de Hillary, que sacó casi 2 millones de votos más que Trump, pero perdió. Hasta ahora, en algunos de esos estados, concretamente en Iowa, por ejemplo, está ganando Biden. Uh -huh. Pero no hay que dar por hechos los resultados, ¿no? Porque yo recuerdo haber estado en la investidura de Donald Trump cuando ganó la primera vez y en Washington, y cuando tú recorres las calles y conversas con la gente no solo allí, sino recuerdo haber estado también en Georgia en ese mismo viaje, y hay mucha gente que piensa como Trump y que Sí, actúa claro. como Trump, ¿no? Y Entonces que no tienen va el a electorado cambiar, además. cautivo. Muy difícilmente. Tal vez algunos de los republicanos, probablemente esos republicanos que se han pasado a los demócratas, no eran como Trump, lo aceptaron porque era el candidato del partido. Pero digamos, lo que quiero decir es que hay como una especie de cultura trampiana, digamos, es una cultura política, no es solo una opción ideológica, es una forma de ser y entender Ajá. el mundo. Yo recuerdo que conversaba con uno en el metro de Washington y le señalaba varias cosas y me decía, no, 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 pero eso no importa, eso no importa, eso no importa, pero mira, el racismo, la migración, es como una mentalidad cerrada, Uh muy -huh. identificada con él como personaje, no solo como político, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Eso de la cultura de Trump que hablas es muy cierto, muy cierto. Hay personas que han vivido así durante toda su vida, que tienen ya un pensamiento bastante cerrado y se sienten pues identificados definitivamente con la Ahora manera de pensar, ¿no? De Donald Trump.
él lo representa como político, pero también como Claro. persona, como ciudadano. Es el tipo de ciudadano que ellos aspiran a ser o que han sido, Pero la ¿no? forma en Entonces, cómo Donald Trump hoy ha enfrentado la pandemia le juega en contra porque hay incluso detractores desde su propio partido que critican un poco la reacción que él ha tenido para enfrentar la crisis. ¿Eso le puede jugar a favor? ¿Puede ser beneficioso para Biden? sí, claro que sí, porque creo que eso lo ha afectado bastante, ¿no? Porque digamos que uno puede simpatizar con un personaje, y ese personaje a veces político, pero cuando hay un efecto directo en tu vida y en tu cuerpo incluso, es decir, de pronto tú te enfermaste, o de pronto estuviste con ventilador mecánico, o de pronto alguien de tu familia estuvo con ventilador mecánico, o incluso falleció, ya tú te puedes poner a pensar si es que resulta conveniente seguir eh, apoyando a este personaje, ¿no? Y eso sí creo que lo ha afectado. Creo que él se dio cuenta porque después de unos días de negacionismo sobre la pandemia, lo que hizo fue más bien ponerse la camiseta de la lucha contra la pandemia, ¿no? Cuando ya los resultados desastrosos estaban allí. Y hay un factor que juega en contra de él, y es que ideológicamente, al igual que Bolsonaro, él es un negacionista científico. Es decir, es alguien que niega la pandemia y niega el cambio climático. Y eso no es casual. Hay coincidencia, creo yo, entre negar el cambio climático y negar un fenómeno como la pandemia, al punto que Trump ha tenido protestas de científicos en las calles porque recortó los presupuestos para la ciencia, al igual que Bolsonaro. No es casual que sean muy amigos, y hoy día los dos van a hablar en la Asamblea General de la ONU, ¿no? Y ya Bolsonaro ha dicho cosas de este tipo, vamos a ver qué dice Trump. Entonces, creo que ahí él tiene una suerte de chip ideológico que lo ha llevado a tomar ciertas decisiones equivocadas que han provocado esta situación, y eso sí creo que le está jugando en contra dentro probablemente de su mismo electorado o de parte de su mismo electorado. Claro, claro que sí. Ahora, tú nos recordabas que las elecciones en Estados Unidos son voluntarias, perdón, que las personas Mm. no están obligadas a asistir Así es. a votar, pero hay desconexión política y eso se ve reflejada en la poca cantidad de personas que van a votar en los últimos años. Si lo comparamos, por ejemplo, con los países de la OCDE, aproximadamente el 70% de las personas que están calificadas van a votar. En el caso de Estados Unidos está entre el 50 y el 60%. ¿A qué se debe esta desconexión? ¿No hay interés? ¿No les interesa la política? ¿O simplemente no se ven identificados y reflejados con los candidatos? Bueno, el fenómeno de la desconexión entre la clase política y la sociedad es global, ¿no? Con más y menos intensidad, o más o menos intensidad dependiendo del país. Pero yo recuerdo que en la campaña de Obama, en la primera, donde yo estuve ahí también como periodista, una de las políticas de Obama para ganar era justamente alentar a la gente a que vaya a votar. Y fíjate, yo recuerdo haber estado en una conferencia en San Diego, donde Obama se reunía con un grupo denominado La Raza, ¿no? Un cierto movimiento bastante grande que agrupa a los latinos. Y conversando ahí con la gente que había acudido, hasta me encontré con un peruano, me acuerdo, un peruano rasta, ¿no? No sé cómo me di cuenta de que era peruano, porque creo que a veces cuando uno va al exterior a mí me pasa, ¿no? No sé si te ha ocurrido a ti o a otras personas. A veces distingues un peruano, ¿no? Y me pareció que era peruano, y le pregunté y era peruano, ¿no? Y nos pusimos a conversar, me dice, mira, yo nunca debería votar. Incluso no hablaba bien el castellano, ¿no? Porque vivía muchos años allá, casi no había vivido acá. Pero ahora sí me interesa este señor. Entonces, lo que hizo Obama fue persuadir a una parte de la sociedad norteamericana importante, joven, afroamericana, de origen asiático, blancos universitarios, una clase media, digamos, ilustrada, a que vaya a votar, sobre todo gente joven. Biden no tiene el arrastre de Obama de ningún modo. Obama es carismático, Uh -huh. era bastante más joven la primera vez que se presentó. Biden tiene 77 años, de pronto no es tan atractivo para los jóvenes, esa es otra de sus probables desventajas. Pero sí puede estar simbolizando algo, Tatiana. Puede estar simbolizando el miedo a 4 años más de un personaje como Trump. Uh Es -huh. decir, mientras que Obama era Hope, la esperanza, ¿no? Recordarás la campaña, ese era el tono de la campaña de Obama, vamos a hacer otra cosa. Ahora, probablemente lo que va a hacer Biden, y lo que creo que ya está haciendo, la campaña demócrata en general, ya no es hope necesariamente, sino es acabemos con esto, ¿no? Claro. Por supuesto, en eso hay implícita una esperanza, ¿no? Pero no es una esperanza tan en positivo, ¿no?
es una esperanza más que termine esto, por favor, ¿no? Entonces, eso podría resultar atractivo para una parte de jóvenes que además están identificados con el ala izquierda del Partido Demócrata, ¿no? Con Bernie Sanders, con Alexandra Ocasio-Cortez, que van a tener una incidencia en la campaña, de pronto no muy masiva, pero bastante, digamos. Claro, claro que sí. A la hora de la hora son dos políticos adultos, blancos, tienen un perfil, digamos, piensan distinto definitivamente, pero tienen un perfil ahí marcado en Estados Unidos que no sabemos, como decía, si despierta el mismo interés que tuvo en ese momento Barack Obama, que pueda arrastrarlo, pues, ¿no?, hacia Joe Biden. ¿Te atreverías a dar un pronóstico? ¿Quién crees, por lo menos, que podría ganar las elecciones ya como para ir finalizando? Pero yo me cuido de eso, pero lo que podría decir que en este momento Biden todavía tiene viento a favor, ¿no? Pero Trump no está muerto en la campaña. O sea, puede jugar la carta de la seguridad, puede jugar el susto a la izquierda, que es algo que están impulsando mucho los republicanos, hablando de algo, a mi juicio, es absurdo, que no se sostiene, ¿no? Que va a venir una suerte de socialismo casi chavista. Estados Unidos eso es absolutamente improbable, pues, ¿no? Porque ni siquiera hay que leer las declaraciones del propio Bernie Sanders, no es que es considerado el candidato o el político más izquierdista, bueno, no es el único, pero o Elizabeth Warren, pues Elizabeth Warren, que se considera una senadora de la izquierda, en una declaración dijo: yo amo el capitalismo, cosa de ese tipo, ¿no? El propio Bernie Sanders en realidad es un socialdemócrata nórdico, pero en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay un miedo a la izquierda así febril en algunos sectores, entonces ese miedo es usado por los republicanos para agitar, digamos, ese cuco. Y por eso Biden fue elegido, además, ¿no? Un candidato en el centro, no en una izquierda. Ahora, francamente, Tatiana, hubiera sido muy entretenida, muy entretenido un enfrentamiento entre Bernie Sanders y Trump. Bueno, hubiera sacado chispas, pero él hubiera sido la pelea del siglo, ¿no? Pero creo que ese sentimiento de miedo ante el presunto socialismo que agita Trump puede favorecer a su candidatura. Mientras que a Biden le va a favorecer la imagen de Estados Unidos, los desastrosos resultados de la pandemia, la lucha contra el racismo en la clave Black Lives Matter. Entonces, de momento creo que Biden lleva la ventaja, pero ya no falta mucho, ¿no? Falta un poco más de un mes. Me parece que hay dos ingredientes más que no quisiera dejar de mencionar. Uno es la vacuna. Ajá. Creo que Trump quiere sacar la vacuna, le está apurando, lo están Pero ya los acusando. laboratorios le dijeron que no es posible, ¿no? Que no se adelante, Exacto, que este ¿no? año no va a haber. Pero imagínate Trump diciendo: aquí está la vacuna. Obviamente son ventajas a su favor, ¿no? Sí. Y hay un par de cosas más que han ocurrido estos días que van un poco también en esa clave, ¿no? Por ejemplo, tratar de reemplazar rápidamente a Ruth Bader Ginsburg, esta honorable señora que era integrante de la Corte Suprema Federal, ¿no? Un ícono del feminismo, una persona admirable a mi juicio. Reemplazarla rápidamente porque se está previendo que de pronto puede ocurrir una situación como la que ocurrió con Al Gore y Bush, que tuvieron que ir a los tribunales, ¿no? A definir la elección, ¿no? Entonces, hasta en eso está pensando Trump, ¿no? Es difícil imaginarlo entregando el poder tranquilo, ¿no? O sea, es difícil imaginarlo como un loser, digamos, ¿no? Aceptando la derrota, claro. Él se imagina como un winner siempre, entonces, y así insinuado que podría haber fraude, entonces eso complica mucho el panorama, pero nuevamente, creo que hay personas que están en esa frecuencia, ¿no? Están en esa frecuencia y le pueden creer, y puede ser que lleguemos a una elección donde el voto sea muy reñido, y esto que señalabas hace un momento, que como en la ocasión anterior, Trump gane en estados clave y puede estar arenando la victoria, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Falta muy poco. De momento parece que Biden lleva la delantera, pero todos estos factores que te señalo podrían eh, hacer que el resultado sea más ajustado a lo que se ve en este momento, ¿no? Claro, motivar o desmotivar también a la gente que vaya a votar. Mira, Y como ese es un siempre. factor clave, ¿no? Si no Sí, van a claro. votar, normalmente van a votar los de mediana edad para arriba, y los republicanos ahí tienen un enorme calado, los votantes incluso muy mayores. Eso puede afectar la campaña. Solamente para contar una Sí. anécdota, yo recuerdo en la campaña de Obama,
estuve en Florida también. Y recuerdo que Obama ganó allí. Y recuerdo haber conversado con Joe García, que era un candidato a la Cámara de Representantes, y ¿cuál era su labor en Florida? Bueno, promocionó su candidatura, pero casi un boca a boca, pensaba que había internet, un boca a boca así, para que la gente joven vaya a votar, y parece que al final le resultó, ¿no? Y ahora creo que van a hacer esto también, entonces esto va a estar bien interesante. Sin El duda. pronóstico yo no diría que es reservado, pero por lo menos no me atrevería a dar un pronóstico así rotundo, digamos, de lo Sí, que va a así es. ocurrir. Vamos a ver entonces cómo avanza la campaña electoral en Estados Unidos, que como le has dicho ya no falta nada. Muchísimas gracias, como siempre, Ramiro, por Gracias a acompañarnos en el ti, programa. Tatiana, por esta conversación y un saludo a todos los amigos oyentes y televidentes de RTV. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en Hasta una pronto. próxima oportunidad en Coronavirus en ¿Cómo el no? Mundo. Chao, chao.